El historiador griego Tucídides relató lo siguiente en relación a la guerra del Peloponeso. El hábito más inmundo de la humanidad es confiar a la ciega esperanza lo que anhelan y al mismo tiempo emplear su soberana razón para dejar de lado todo aquello que repudian. Por su parte, Ibn Jaldún declaró en la Muqaddima: no hay nada que afecte más a la historia que la falsificación de la verdad. A saber, si el alma humana se contagia del partidismo incondicional hacia una secta, escuela u opinión concreta, entonces aceptará sin pausa ni contemplación toda información que resulte de su agrado. De este modo, insanos prejuicios se adueñarán tanto de las facultades mentales como de la licitud de la investigación, arrojando como resultado la propagación de la falsedad. Inquietantes declaraciones, ¿verdad? ¿Soy acaso el único que tiene la sensación de que se podrían haber emitido ayer perfectamente pese a llevar escritas siglos enteros? En virtud de lo mencionado, cabría cuestionarse: ¿cómo podríamos prever que intereses personales y egoísmos latentes interfieran en nuestro pensamiento crítico? Y más inquietante aún, ¿qué aspectos de la psique humana nos petrifican a la hora de buscar la verdad? Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental es dotar a la audiencia de herramientas prácticas para evitar males discursivos que, en última instancia, minan el rigor filosófico y la propiedad intelectual en virtud del marco platónico-socrático. Dicho esto, están preparados para retroceder temporalmente al corazón del mundo clásico. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. No son pocos los miembros de la audiencia que me preguntan a diario por qué obra o corriente deberían comenzar para introducirse en la filosofía. Por muy hilarante y cliché que pueda sonar, Sócrates tiene muy clara la respuesta. El primer libro que un aspirante a filósofo ha de consultar es el de su propia vida, pues existe una profunda relación entre el comportamiento privado y público, dotado de sus respectivas ideas, juicios, creencias, emociones, sentimientos y actos. Entre los copiosos manuscritos que aguardan pacientemente nuestra atención, el más importante se encuentra impregnado en nosotros, mas no todo el mundo se detiene con suficiente cautela y sinceridad en pos de su revisión, es decir, un regreso hacia lo ya visto o revisión. Por ende, quizás tendría sentido empezar por la más accesible e informativa de todas las obras, el yo. Por supuesto que hemos de estudiar, pero más esencial aún es estudiarse. ¿Por qué hago lo que hago, elijo lo que elijo, pienso lo que pienso, creo lo que creo, siento lo que siento y no otra cosa? ¿Cuáles han sido los acontecimientos más relevantes de mi vida? ¿En qué medida han influido en lo que soy o no soy? ¿Qué atributos considero yo que definen a mi persona? ¿Hay alguno de ellos que no me represente y tenga, o que no tenga y me represente? A la postre, el filósofo alegaba que el conocimiento fiable está inscrito a priori en el espíritu de cada individuo, de suerte que el acceso a la verdad se realiza a través de la introspección, y de éste inspeccionando en el interior de uno mismo. Por esta razón, la misión de todo maestro es lograr que sus alumnos aprendan a conocerse, a saber, ayudar al prójimo a descubrir el contenido de su espíritu para cuidarlo y desarrollarlo. De ahí viene la célebre expresión que Platón puso en labios de Sócrates: «Conócete a ti mismo». Con todo, ¿qué le sucede a una conciencia que se toma a sí misma como objeto para conocerse mejor? Bien, si somos realmente honestos e imparciales para con nosotros mismos, no tardaremos demasiado en advertir más de un aspecto o rasgo característico de nuestro ser que despierta sensaciones incómodas, contradictorias e incluso obtusas.
experiencias vergonzosas, decisiones desafortunadas, sueños frustrados, actos inmorales, debilidades anímicas, desventajas fisiológicas, carencias afectivas. Sin embargo, hay un elemento en particular que el enfoque clásico enmarca en lo que a la estabilidad individual concierne: la razón. Por lo general, resulta francamente difícil admitir que una porción más o menos significativa de nuestros pensamientos podrían ser harto frágiles, insuflados o estúpidos. Y para más INRI, que la aparente lucidez mental que uno toma por segura en sus inicios es, con más frecuencia de la que nos gustaría, una lámina de barro en manos de un alfarero sin experiencia. Por orgullo, arrogancia o falsa timidez, el ser humano tiende a evitar el autocuestionamiento en múltiples ocasiones, y de ahí a querer tener razón en vez de razonar. Claro, no suele ser agradable que la gente cuestione nuestro intelecto, y aquí ya no me refiero únicamente a meras ocurrencias y pensamientos, inclusive aquellos con los cuales más nos identificamos, sino a la capacidad de pensar en sí misma. Puesto en palabras llanas, no solo estoy aludiendo al contenido mental, mas también al molde contenedor. Verbo y Gracia prueben a decirle a su vecino: no estoy de acuerdo con usted. Como mucho, el buen hombre reaccionaría emocionalmente de diversas maneras en función de su correspondiente estado, humor y personalidad. Curiosidad, sorpresa, preocupación, resentimiento, cólera. Ahora bien, suelten por boca un «eres tonto» o «no sabes pensar» en su lugar, y les aseguro que su autoestima les tachará de auténticos asesinos. De facto, es mucho más preferible que un interlocutor nos reconozca como pensadores aunque esté en desacuerdo con parte de nuestras ideas, que ganarse el acuerdo absoluto de un tercero que, sin embargo, desestima nuestras facultades intelectuales. De ahí que el pavor a ser expuestos como brutos dé lugar a dudas un tanto paralizantes. Si me piden que justifique una fracción de tal artículo, programa o libro que se supone que debería haber leído antes de opinar de una temática referida, ¿qué voy a decir para que los demás no me tilden de necio? Si no entiendo lo que mi compañero está diciendo o me pierdo en su línea argumentativa, ¿qué le respondería para que piense que sí he captado su mensaje? O peor aún, en caso de que me contradijera lógicamente, ¿cómo podría salir del percal sin que se note? Desde este momento, lo que es un acto introspectivo sano desemboca en una obsesión por preservar el reinado en la subjetividad. De hecho, la expresión anglosajona «save face» refleja bastante bien dicho contramovimiento dialéctico. Queremos custodiar nuestra imagen como sujeto pensante de cara a los demás, esto es, salvar nuestra cara en términos literales. Y muchos individuos ven sencillamente insoportable que su pensamiento, un componente tan fundamental de la naturaleza humana que, en suma, es frecuentemente confundido con el sentido integral del yo, sea tenido por defectuoso, viciado o inútil. Como dato curioso, imaginen por un instante la presión que experimento como creador de contenido con más de 500.000 personas que observan y juzgan tanto la rigurosidad filosófica como la validez epistemológica de cada una de mis palabras, sin perjuicio de que la amplia mayoría de ustedes guarden buenas intenciones y, por supuesto, haya aceptado las consecuencias de mi profesión. Con ello, el punto que trato de matizar es que yo no soy la excepción. ¿Creen que mi ego intelectual no se ha sentido nunca amenazado en una plataforma donde hay gente que aprovecharía un milimétrico error para derrocar a mi persona entera? ¿De verdad piensan que jamás he puesto en tela de juicio mi valía tanto a nivel profesional como ético y moral? De ser así, estaría ofreciendo una imagen muy distorsionada ante el público.
De acuerdo, el deseo de un sujeto por parecer perfectamente lúcido ante ojos ajenos cuando las grietas en su intelecto son a todas luces visibles ha sido denominado por una amalgama de académicos como el síndrome de Dios. A grandes rasgos, se trata de un apego enfermizo por una perfección intelectual que no existe sino en la conciencia del ente apegado, quien ve en sí mismo una omnisciencia comparable al oráculo de Delfos. Así pues, el individuo se niega a reconocer aquellas opiniones en su sistema de ideas y creencias que se aproximan más a la falsedad, la maldad y la injusticia que a la verdad, la bondad y la justicia en el espectro del conocimiento. Información poco y mal contrastada, hechos misceláneos que tornan en leyes generales, vivencias personales teñidas de resquemor, etc. Al fin y al cabo, el endiosamiento pensativo provoca que el yo no quiera ni pueda ver más que proyecciones de sí mismo en cada esquina, de suerte que se ponen en cuadratura mecanismos instintivos, lingüísticos, cognitivos y emocionales con el objeto de garantizar la autoprotección. A pesar de que la expresión síndrome de Dios no pretende en absoluto arrojar implicaciones médicas, sí recoge ciertas huellas sintomatológicas que pueden ser observadas a través de las lentes del lenguaje. Sin más rodeos, ¿cuáles son las pistas que deja el susodicho fenómeno? Pues estas reciben el nombre de falacias informales, un tipo de argumento incorrecto cuyo error reside no solo en su forma lógica, sino también en su contenido, contexto e intención. Para comenzar, el ente endiosado podría refugiarse en fórmulas que apelan a argumentos de autoridad, donde medios y canales oficiales, prestigiosos y o socialmente reconocidos reemplazan la necesidad de reflexionar y justificar por cuenta propia. Las expresiones «tal profesor desmintió que», «la ciencia ha confirmado que» o «yo he escuchado en televisión que» suelen ser ejemplos de cómo el sujeto busca formas rápidas para proteger su ego con ambigüedad epistemológica. Una manifestación bastante parecida alude al consenso generalizado, acuerdo popular o ad populum para reforzar el argumento en cuestión. Esto es, a otorgar validez a un razonamiento por el simple hecho de que una supuesta mayoría de personas también lo hace. Todo el mundo lo sabe o todo el mundo lo hace son estructuras ortopédicas en las que lo común se disfraza como sinónimo de bueno, correcto o beneficioso sin más pretexto que el indicado. Otras veces, el sujeto recurre a la emoción para escudarse en un laxo sentido moral que oculte el hecho de que no sabe cómo defender una idea mediante la palabra. Este punto de vista me parece repugnante e inaceptable. No soporto ni entiendo que haya quienes apoyen tal ideario. Hay que ser cruel y estúpido para tan siquiera querer debatir acerca de aquel tema. De esta manera, el interlocutor se coloca como la voz del logos para autoadjudicarse el sentido íntegro de la justicia y la moral. Él es quien posee la óptima cosmovisión de lo bueno, bello, verdadero y justo. En este sentido, bastaría tan solo con dudar de sus ideas y creencias para ser tomado por déspota, vil, ególatra, insensible o necio. De forma más rancia, no faltarán quienes decidan ridiculizar a los disidentes con los llamados hombres de paja. Respuestas que exageran, distorsionan o malinterpretan un argumento ajeno con el objetivo de que su rebatimiento se haga más sencillo. ¿Consideras que el esfuerzo es un valor esencial para la madurez? No sabía que era tan vital estar dispuesto a autoexplotarse y sacrificar el bienestar emocional para que luego un tercero recoja los frutos del trabajo ajeno. Es más, quizás estas personas se desocupen por entero de contestar el razonamiento que escuchan para centrarse en deslegitimar y humillar ad hominem, esto es, a la persona que emite el mensaje. ¿De veras pretendes que me tome en serio tu discurso teniendo en cuenta lo despistado que eres? O, esa gente pertenece a tal grupo,
así que oídos sordos ante carroñeros cuyas intenciones se pueden ver a leguas. De hecho, así procedían quienes intentaban desacreditar y exiliar al propio autor. Sócrates, no dices más que tonterías. Oh, menudo tábano intelectual eres. Te ríes de todo el mundo, no me dejas hablar y nunca respondes a mis preguntas sino con otras más confusas todavía. Si fueras más amable, generoso y comprensivo, me habrías dado la razón en vez de perderme con tus juegos de palabras. Tú eres un gurú malévolo, peligroso, infame, brutal y violento que, para colmo, ni siquiera se percata de ello. En su lugar, manipulas a gente débil e ignorante aprovechándote de tu poder. Por ende, mereces ser silenciado. Mira, yo ya no voy a responderte de aquí en adelante porque no puedes captar la profundidad de mi pensamiento. Estoy perdiendo mi tiempo discutiendo con alguien que siempre tiene un reproche para cada afirmación. Lo cierto es que podría ofrecer muchos más ejemplos de falacias informales, pero creo que ya se capta la noción. Al sentir que nuestra integridad racional se ve amenazada por falta de recursos, preferimos conservar nuestra propia imagen aun expensas de la verdad, el bien o la justicia, y esto puede ser un problema. A día de hoy disponemos de evidencia empírica suficiente a nivel neurológico que pone de relieve la tendencia del Homo sapiens a reafirmar su sistema de creencias vigente, racionalizar sus errores conceptuales y justificar sus actos pasados. En más de una ocasión, fenómenos como el sesgo de confirmación, la defensa de estatus, la atención selectiva, la memoria sesgada y la disonancia cognitiva nos conducen a adoptar una actitud pedante, egocéntrica y rígida que no da pie a la admisión de equivocaciones y, por consiguiente, imposibilita la evolución en el plano axiológico, intelectual y emocional. Habida cuenta de esto, ¿qué remedio propuso Sócrates para traspasar dicha actitud? En resumidas cuentas, hemos de aceptar la propia ignorancia. La adopción del precepto latino ignoramus et ignorabimus, el cual se traduce como desconocemos y desconoceremos, consta como un toque de corneta a la conciencia, una mirada desde el telescopio de la prudencia, un inspector de los impulsos ególatras obstinados y totalitarios que nos empujan al terreno escabroso del «yo sé de lo que hablo, siempre tengo la razón y llevo conmigo la ciencia». Por tanto, es imprescindible discurrir con sinceridad si, cuándo, cómo, por qué y en qué podemos estar errando. ¿Qué puedo estar haciendo mal sin apenas percatarme? ¿Qué situación ha despertado en mí conductas que me alejan de la virtud? ¿En qué creencias me estoy aferrando ciegamente sin haberlas sometido a un examen crítico, riguroso y objetivo? Sin más dilación, ya he desarrollado detalladamente el presente concepto en el documental del método socrático, uno de los enfoques cognitivos más útiles y trascendentes para desarrollar un pensamiento crítico. Desde luego, el primer paso en el sendero de la sabiduría comienza justamente con un desgarramiento crítico que nos desestabiliza como sujetos pensantes. Al principio, reconocer nuestro minúsculo papel perceptivo y generador de verdad nos hará sentir perdidos, aturdidos, confundidos. Pero es precisamente el hecho de admitir las limitaciones, debilidades e imperfecciones en tantos sujetos pensantes lo que nos permitirá trabajar sobre ellas en lugar de negarlas, ocultarlas o minimizarlas. Por lo tanto, la incomodidad del ignoramus es un precio a pagar para la elevación de la consciencia. Empero, tan importante es descubrirse y reconocer la propia ignorancia como saber salir de uno mismo para escuchar, razonar y valorar criterios ajenos. Si el único contrapeso sobre las creencias de un individuo es su propia conciencia, éste tendrá todas las papeletas para caer en un tormentoso bucle que retroalimenta sin cesar sus esquemas cognitivos vigentes, como si estuviera encerrado a cal y canto en una cámara donde lo único que puede oír es su propio eco.
Me gustaría ilustrar este punto con una analogía. Pedir consejo a alguien no conlleva forzosamente que ese otro piense por ti, sino más bien que eres consciente de que el ángulo desde el cual aprecias una situación concreta es limitado y por consiguiente requieres una perspectiva alternativa para alumbrar los oscurecidos recovecos de tu experiencia personal. Bien, pues el proceso sería parecido en lo que concierne a la adopción de la episteme, el conocimiento fundado, racional y veraz. El campo del intelecto tendrá luz verde para crecer desde el momento en que reconozcamos que no poseemos la ciencia infusa ni la omnisciencia, y de ahí nos expongamos a puntos de vista alternos. En efecto, hay aspectos de nosotros mismos que desconocemos, y a la inversa, los demás conocen por acceso directo. Y pueden hacerlo precisamente por observarnos como objeto desde nuestra exterioridad. Ahí reside el quid de la cuestión. La conciencia es prisionera de su propia subjetividad, mas sigue siendo la única herramienta disponible para acceder a la verdad. Claro, vivimos en nuestro interior, no en nuestro exterior. No podemos salir de nosotros para vernos. Esencialmente, filosofar socráticamente consiste en duplicarse, dialogar e introducir al prójimo en el corazón de mi existencia. Y, dado que es potencialmente la pupila del otro dialogante donde podría haber reflejado lo que permanece oculto en mi interior, este otro actúa como intermediario entre el yo y el yo, es decir, como una conciencia externa que invade y muta la manera en la que me percibo. Cuando converso con el otro en pos de alcanzar dialécticamente un estado superior de verdad, estoy ofreciéndole un pedazo de mi pensamiento para que lo diseccione, interprete, fusione, califique y, si es necesario, que lo desmienta. De ahí que asumir la palabra y la elección implique correr el riesgo del compromiso con lo que uno dice. Obviamente, esto intimida, achanta, amedrenta, tanto que muchas personas prefieren que nadie interfiera en la privacidad de su conciencia, incluso si es a costa de su riqueza intelectual. Con todo, no asumir el riesgo explícito de interactuar socialmente a corto plazo también supondría la asunción de un riesgo implícito en el medio-largo plazo, el estancamiento de la razón en el infierno de la intimidad y, a la postre, el síndrome de Dios. Por ello, es indispensable elegir prudentemente con quién dialogamos. No solo es importante que el tercero reconozca sus limitaciones intelectuales y trabaje diariamente por aproximarse hacia el saber, sino también que sea tolerante con nuestro statu quo. En lo que a esto respecta, pocas cosas hay tan bellas como una amistad en la cual ambos integrantes revelan sus pareceres y opiniones al óleo, con la confianza en que no van a ser cancelados por el otro en caso de que hierren. Ojalá lleguen ustedes a sentirse tan cómodos frente a un buen amigo como para expresar: ¿sabes qué? Creo que tu cosmovisión tiene mucho más sentido que la mía, porque he cometido este fallo o he asumido tal cosa. O trataré de dejar momentáneamente a un lado mi marco mental para reflexionar desde tu sillón, porque me da la impresión de que estás viendo claramente algo que yo ignoro o apenas vislumbro. Más que un arte marcial violento en el que unas ideas colisionan con otras en acalorados debates, el proceso se asemejaría a dos niños pequeños tratando de ordenar las piezas de un puzzle mientras se mueren de curiosidad por terminar de ensamblarlo, o luchando juntos por derrotar al jefe final de un videojuego para ver cómo concluye su narrativa. De facto, Platón expresó de sobremanera esta idea con un aforismo a través de la figura de Sócrates: quítate la camisa y ven cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiso insinuar con esto? Desde luego, es fácil sacar estas palabras de contexto. Bromas aparte, se trata de una invitación al diálogo concebido como un compromiso de cuerpo y alma.
Amigo, no te escondas, no te refugies, ni tampoco pretendas que eres un arquitecto conceptual impoluto y amarmolado. En su lugar, muestra tus vulnerabilidades para que ambos podamos avanzar más rápido en la senda del conocimiento. Ese cuerpo a cuerpo implica un vacío de sí que refleja una bella paradoja: el mutuo reconocimiento de la fragilidad racional entre dos sujetos termina por fortalecerles. Con miras a lo expuesto, he aquí la que quizás sea una de las pepitas clave que sintetizan el contenido del vídeo. El verdadero filósofo no ejerce su materia por alarde de su inteligencia, sino por amor a la sabiduría. En otras palabras, ama la práctica del pensamiento más que la posesión del saber. A fin de cuentas, ahí reside justamente la esencia de la filosofía, término compuesto por las raíces philos, que significa amor, y sophos, que significa sabiduría. El amor hacia el saber requiere la capacidad de asentir. No todo lo sé, y no todo lo que sé es así, ni del ser en sí. Solo sé que no sé nada. En los tiempos de Platón, el filósofo era considerado como un maestro de vida, es decir, una persona que muestra su existencia como camino de transformación e itinerario para el futuro aventurero de la sabiduría. Si bien me niego rotundamente a actuar cual Mesías, Redentor o ejemplo, sí creo interesante adjuntar 4 documentales que quizás aporten nociones epistemológicas de gran utilidad: Salir de la caverna, La verdad epistemológica, Ideas y creencias y Empirismo versus racionalismo. Pueden comenzar por el que más gusten. Entretanto, me despido de ustedes con una de mis citas favoritas del autor: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar.